En este video vamos a ver los principales aspectos técnicos que influyen en una obra de construcción. Los aspectos que vamos a tratar son el alcance de la obra, cómo se define, que básicamente a través de las diferentes etapas, con sus planos, especificaciones técnicas, términos de referencia, y luego hablaríamos del planeamiento de la ejecución de la obra sobre la base de una estructura desglosada del trabajo. Estos son los principales aspectos técnicos que van a determinar en mucho el desarrollo de una construcción. Veamos el alcance. Vamos a definir el alcance como todos esos requisitos y características de los componentes de una obra. Ya en la unidad anterior, en la unidad de estudio anterior, hablamos de los componentes de una obra. Estructura, los acabados, las instalaciones, sistemas de circulación, etc. Pero cada uno de esos componentes va a tener elementos que vamos a identificar como entregables o productos que van a consistir entonces como la parte terminada de la obra, que es lo que el propietario o el usuario va a utilizar. El alcance de una obra esencialmente está en planos y especificaciones técnicas. A veces esas especificaciones se le llama carpeta técnica o a veces también se unen con documentos contractuales, también llamados términos de referencia. A lo largo de esta presentación vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos que nos servirán también para el desarrollo del proyecto del curso. Importante también distinguir las etapas de una obra. Hay una etapa que es la formulación. Ahí se define qué se va a construir, para qué se va a construir, dónde se va a construir. Y la ejecución ya es la fase de cómo se va a construir, cuándo se va a construir, con quién y cuánto. Y el cuánto lleva a su vez a las variables tiempo y costo, que es la pregunta de nuestros clientes. ¿Cuánto va a costar y cuánto tiempo va a durar la construcción? Veamos entonces las etapas de formulación del proyecto, comenzando por el perfil. El perfil son las ideas preliminares, es ver de lejos lo que va a ser la obra terminada, y para ello se hacen estudios de necesidades. Si es un edificio, se hace un programa arquitectónico, se plantean hipótesis de diseño, estamos hablando de diseño arquitectónico, y una justificación del para qué se quiere esa obra. Este es un trabajo de arquitectura cuando estamos hablando de edificios, o de un equipo interdisciplinario de ingenieros cuando hablamos de otro tipo de proyectos. A partir de esas ideas preliminares se formula un diseño conceptual. Estos son bocetos, mapas mentales, conceptos de composición arquitectónica y presentaciones si se trata de una edificación. Y aquí es importante que como ingenieros sepamos que el arquitecto, cuando plantea este diseño conceptual, no es que se inventa o copia o se imagina las cosas, sino que tienen metodologías para la composición donde estudian la aplicación de estos conceptos sobre una determinada obra. Unidad, repetición, ritmo, movimiento, direccionalidad, modulación, contraste, equilibrio y orden. Estos son temas de estudio de la arquitectura. Una vez tenemos un diseño conceptual, vemos su factibilidad técnica. Aquí sí entra la ingeniería en la parte de constructibilidad para ver si esas ideas conceptuales del arquitecto son construibles o si es un proyecto de ingeniería como una red vial, una obra de paso, etc. Ver entonces su factibilidad tomando en cuenta factores del entorno. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, condiciones del suelo, la parte de geotecnia, condiciones de topografía, hay que ver qué información tenemos a ese nivel respecto a lo que es la configuración del suelo o la geodesia. El estudio de las colindancias, quiénes son los vecinos, qué condiciones tienen, qué implicaciones va a tener el proyecto, y condiciones medioambientales.
Todos estos factores son estudiados para ver si el proyecto es técnicamente factible. Por ejemplo, supónganse que un cliente quiere construir una edificación en un barranco, por decirlo así. Y para hacer la obra, pues hay que rellenar. Entonces, el trabajo de esta factibilidad es determinar a partir de la configuración del suelo y las propiedades del suelo, ver qué obras de retención habría que hacer, y es muy probable que estos factores del entorno hagan que la obra sea tan cara que no valga la pena hacer la inversión. Ese tipo de cosas se tienen que ver a nivel de factibilidad. Aquí le he puesto técnica, pero eventualmente puede ser una factibilidad técnica y financiera. Luego vienen trámites previos. Hay todo un ordenamiento de desarrollo territorial en el cual los primeros trámites que se deben de hacer son solicitar línea de construcción. Esto es saber hasta dónde se puede construir, generalmente delimitado por el ancho de aceras, ancho de calles, etc. Calificación del lugar, porque hay regulaciones de desarrollo urbano que no permiten construir cualquier cosa en cualquier lugar. Por poner un caso, no se puede construir una planta industrial en una zona residencial. Todo eso está organizado en planes de desarrollo y planos de zonificación del suelo. La revisión vial. Esto es un trámite para verificar la cantidad de estacionamientos, la forma de acceso a la edificación. Y luego está la revisión alfanumérica, que es un problema de identificación de lugares que tenemos en El Salvador, donde muchas veces pues no se sabe qué número de casa le corresponde. Esto es importante sobre todo porque en la expansión desordenada que tienen nuestras ciudades llevan a que se pierda la trama reticular original de la ciudad, que era calles y avenidas identificadas por su rumbo norte, sur, oriente y poniente. Entonces todo esto hay que conocerlo antes de ponerse a hacer una construcción. Estos trámites se realizan o en la alcaldía, si fuera una alcaldía bien organizada, por ejemplo, todas las alcaldías del área metropolitana de San Salvador tienen una oficina común que se llama OPAMS, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Ahí se hacen esos trámites. Pero si no los tuviera o la alcaldía no tuviera la capacidad de hacer estas revisiones, entonces se hacen en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué es importante hacer estos trámites previos? Porque eso nos permite conocer qué limitaciones tenemos para ese diseño conceptual, para ese proyecto arquitectónico o de ingeniería, si fuera el caso, en el que puede ser que la necesidad sea muy grande, pero la limitación de la línea o la calificación del lugar establezca una restricción. Luego está conocer la legalidad del terreno. Esto es crítico cuando hacemos proyectos con financiamiento bancario. Si ustedes se recuerdan, lo hablamos en la introducción. Hay un área de trabajo que es formular los proyectos para construir y después vender. En ese caso, el punto de partida es tener el terreno. Y si el terreno tiene problemas legales o está hipotecado o está en proceso de aceptación de herencia o cosas por el estilo, pues nos puede destruir completamente el proyecto. Por eso esta legalidad del terreno tiene que verse a nivel de perfil, no hasta que ya estamos construyendo. Luego hay que ver lo que se llama factibilidad de servicios. ¿Qué es esto? Bueno, ver si hay disponibilidad de agua potable y alcantarillado. Este trámite se hace en ANDA. La factibilidad de servicio de agua lluvias lo hace el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. La parte de electricidad, las distintas distribuidoras. Hay proyectos que, aunque estén bien ubicados dentro del área metropolitana de San Salvador, puede ser que ANDA no le dé servicios de agua potable. Es decir, el proyectista no debe suponer que porque está dentro de una ciudad va a tener siempre disponibilidad de agua potable y alcantarillado. Debe de hacer el trámite para saber en qué condiciones está. Hay proyectos que se han parado precisamente por no tener factibilidad de servicios de agua. Entonces, por eso conviene que esto sea a nivel de perfil, no cuando ya estemos haciendo planos o peor aún cuando estemos construyendo. Esto es el perfil. Veamos la siguiente fase, anteproyecto. Observe que no pasamos
del perfil directamente a construir, ni del perfil directamente a los planos, sino que hay otra fase intermedia que es el anteproyecto, un acercamiento al problema con más detalle. Esto implica ya un diseño arquitectónico básico, no solo bocetos ni ideas. Ya implica tener una zonificación de los espacios, las alturas o niveles que va a tener el proyecto, cuántos pisos, el área de construcción, el área techada, la cantidad de áreas verdes, porque esto está controlado también por los planos de zonificación urbana que tienen las alcaldías, propuesta de acabados que se tiene que discutir con el propietario, propuesta de fachadas, propuesta de materiales tanto de paredes como de techo. Entonces vean que esto es básico, ya sea un proyecto en que ustedes sean contratados para hacer la formulación. Este es un trabajo de diseño arquitectónico básico y esto es importante también aclararlo. Puede ser que sus clientes lo llamen a ustedes porque no sepan la diferencia entre arquitecto e ingeniero. Bueno, comercialmente usted lo puede atender el caso, pero va a tener que contratar o subcontratar o aliarse o asociarse con un arquitecto para hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque este es un área de trabajo de la arquitectura, no de la ingeniería. Aquí en su carrera no vamos a estudiar diseño arquitectónico. Luego, ahí sí, entra en la parte estructural y es así que la van a estudiar ustedes en sus cursos de diseño, que es el predimensionamiento estructural, que es básicamente definir estimaciones de ubicación de elementos y dimensiones tentativas. Por decir algo, si van a ver sistemas de marcos, son columnas, vigas, decirle al arquitecto probablemente la columna sea de 40 por 40 y las vigas de 30 por 50 o la medida que sea. ¿Por qué? Porque esto retroalimenta el diseño arquitectónico. Piense, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, o un hotel, o oficinas. El arquitecto debe establecer sus niveles de proyecto, qué altura habrá entre un entrepiso y el otro, pero necesita saber las dimensiones de las vigas porque eso va a condicionar la altura libre. Si va a haber cielo falso, pues van a quedar cubiertas las vigas. Entonces, todos esos son detalles que se retroalimentan a través de un trabajo multidisciplinario. Siempre dentro del anteproyecto necesitamos la intervención de otros especialistas. Los electricistas, los mecánicos, los especialistas en redes, porque ellos definirán ubicación y tipo de luminarias, ubicación de tomacorrientes, ubicación de tableros, aires acondicionados y cualquier otro sistema mecánico. Y esto se debe de retroalimentar con arquitectura y con ingeniería. Por darles un ejemplo, hay un espacio entre una losa y la otra, lo que llamamos altura de entrepiso. El arquitecto puede necesitar 240 probablemente, 240 metros. Pero eso no significa que la altura de entrepiso sea 240, porque si va a haber un cielo falso que oculte los aires acondicionados, se necesita saber el tamaño de los ductos de aire y estos a su vez necesitan un espacio para ubicarse debajo de las vigas. Entonces quiere decir que a esos 240 habrá que sumarle la dimensión del ducto de aire acondicionado más la dimensión de la viga y eso fácilmente puede estar llegando en total ya a unos 310, 320 metros de alto. Entonces esta retroalimentación se hace a nivel del anteproyecto para no tener problemas que una vez construido no se puedan instalar los aires acondicionados porque no quepan. Son problemas que pueden ocurrir. También hay que hacer un prediseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias como agua potable, aguas negras, agua lluvia y cualquier otra red, porque eso nos permite ver la ubicación de artefactos sanitarios, ubicar la conexión a redes externas, en otras palabras, ver también la interacción de estas redes con respecto a la arquitectura y a las estructuras, que no vaya a pasar por, imagínese usted un drenaje de aguas negras pasando por una ventana, que puede suceder si no existe esa coordinación. Importante a nivel de un anteproyecto hacer un costeo preliminar. Un costeo preliminar que se base en parámetros de costos índices. Por ejemplo, decir que una vivienda de acabados intermedios puede estar costando, por decir un ejemplo, $600 por metro cuadrado. Ojo, que este no es el precio, este no es el costo final, este es un preliminar. Esto es tener un estimado para orientar
a nuestros clientes para que sepan el monto de la inversión. ¿Se acuerdan? En aquel flujograma decíamos que el dinero es el parámetro que hace la toma de decisiones. ¿Habrá factibilidad financiera? Sí o no. Eso dependerá de estos costeos, que dependen a su vez del tipo de acabado, el tipo de instalaciones, el tipo de suelo, el tipo de movimiento de tierra y obras de retención que se puedan requerir. No es un precio, o más bien no es un costo índice estándar, de decir, la construcción vale siempre $500 el metro cuadrado. No, esto no es así. Pasando el anteproyecto, entonces ya estamos más claros de qué es lo que se va a hacer. Pasamos a la fase del proyecto. El proyecto requiere estudios topográficos ya detallados. Aquí necesitamos ver ya planimetría, altimetría, secciones, que es algo que ustedes ya estudiaron en topografía, pero también revisión del lindero según las escrituras. Podemos llevarnos una sorpresa y tener problemas con las colindancias implica hacer una escritura de remedición que puede llevarle un tiempo en el orden de 6 meses hasta unos 2 años. Entonces conviene que estos estudios vayan desde el principio bien organizados y verificados con las escrituras. Si hay problema, pues enfrentarlo lo antes posible. Hacer la campaña geotécnica. Ustedes en su curso de Ingeniería Geotécnica estudiarán estos conceptos: la prueba de penetración estándar, pruebas triaxiales, ensayos de plasticidad. Esto es lo menos que se puede hacer. Pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, con las pruebas de penetración estándar, usted podrá saber la clasificación de suelos. Son suelos limo, arenosos, arenolimosos, arcillosos, etc. Conocer la capacidad de carga que tienen esos suelos en los diferentes estratos. Verificar si existe nivel freático, es decir, nivel de aguas subterráneas. Verificar si hay nivel de roca. Entonces, esta es información crítica para el diseño de cimentaciones. Pero también hay necesidad de parámetros como el ángulo de fricción interna y la cohesión. Ustedes lo estudiarán en detalle en su curso de Ingeniería Geotécnica y van a ver que esto sirve para hacer diseño de obras de retención. Igualmente, si los suelos tienen arcilla, será necesario conocer el nivel de plasticidad de estos suelos. Entonces observe que el proyecto requiere previamente el estudio tanto de la topografía como de la geotecnia, porque a partir de ahí vendrán los diferentes diseños. El proyecto arquitectónico como tal lo definiremos como ese conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos que permiten plasmar el diseño arquitectónico de una edificación. Vuelvo a recordarles, cuando son edificaciones, entramos en interacción con el arquitecto. Si no hubieran edificaciones, pues esta fase evidentemente no existiría. Luego entran los diseños de ingeniería. Aquí entra la ingeniería estructural, la hidrosanitaria, la electricidad, la mecánica y redes de datos. Observen que es un equipo de muchas personas las que están involucradas en un proyecto. Siempre en la etapa de formulación tenemos entonces que el resultado de los diseños se representan gráficamente a través de los planos. Los planos entonces son esa representación de todas las conceptualizaciones y definiciones que han hecho arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc. De ahí que habrán planos según las especialidades. Habrán planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitario-ambientales, eléctricos, mecánicos e industriales si fuera el caso. Por lo tanto, no podemos decir que va a ser un juego de planos, ni podemos decir que van a ser 1000 planos. Eso dependerá del proyecto. Si el proyecto es pequeño, en una misma hoja de plano puede estar dibujado toda la arquitectura, incluso combinada con estructura. Pero puede ser un proyecto tan complejo que solo arquitectura sean 40 hojas de plano y estructuras otras 30 y así sucesivamente. Es decir, no es digamos, un estándar decir que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planos. No. Estos son los tipos de planos según su contenido, pero la cantidad de hojas de plano dependerá del proyecto. Luego
están las especificaciones técnicas, que son el complemento escrito de los planos. Ahí se habla de procesos, normas de control, formas de pago, entre otras. Ya vamos a hablar más específicamente de este tema. Luego están los términos de referencia o condiciones contractuales. Y entonces aquí tendríamos ya la formulación. Planos, especificaciones, términos de referencia. Pero para tener completa el proceso se requiere la aprobación de planos. Y aquí si entramos a un terreno verdaderamente complicado, que en nuestro país le llamamos tramitología, porque eso implica presentar planos a por lo menos estas instancias, bueno, dependerá del proyecto, pero indiscutiblemente a la alcaldía o, en el caso de San Salvador, a OPAMS, o hay agrupaciones de alcaldías por zonas de desarrollo urbano. Si no fuera la alcaldía, entonces al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. También en el CNR hay que verificar el tema de la propiedad. Si es una zona declarada Patrimonio Cultural, hay que ir al Ministerio de Cultura. Si es un proyecto que toca el tema de salubridad, por ejemplo, hospitales, restaurantes, hoteles, hay que sacar trámites en el Ministerio de Salud. Si son plantas industriales o va a haber mucho proceso que involucre mano de obra dentro de la edificación, se debe tramitar con el Ministerio de Trabajo. Todo lo que es agua potable y alcantarillado es con ANDA. Todos los proyectos deben pasar por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque sea un proyecto que no tenga impacto ambiental. Hay una plataforma que el Ministerio de Medio Ambiente ha instalado, entonces usted solicita la verificación. Si el proyecto no requiere impacto ambiental, ahí se lo indican, y si lo requiere, pues prepárese que se le va a ir otro poco de tiempo llevando la tramitología de lo que es un estudio de impacto ambiental. La energía eléctrica, los distribuidores de energía correspondientes a la zona, y si vamos a talar a árboles, tenemos que ir a pedirle permiso al Ministerio de Agricultura. Observen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos 10 instancias involucradas en aprobación de planos. Ahora, si el proyecto es una vivienda en una zona residencial debidamente urbanizada, y va a ser vivienda, no es que va a querer meter ahí una planta industrial, ni mucho menos, pues el trámite se puede reducir a la alcaldía y al Ministerio de Medio Ambiente y ANDA. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? Puede ser desde 6 meses hasta el infinito, porque hay proyectos que se complican de manera increíble por la tramitología y a veces por la falta de experiencia de los proyectistas. Ahora bien, como parte de la formulación del proyecto, una vez que tengamos planos, podemos hacer la evaluación de costos de construcción, que es lo que llamamos presupuesto, una evaluación previa antes de la ejecución, en la cual se presentan los diferentes componentes de la obra organizados en lo que vamos a llamar partidas y subpartidas, y luego se indica la cantidad, la unidad, el precio correspondiente a ese elemento, un subtotal y un total. Entonces, este formato es un formato relativamente estandarizado, puede haber variantes en el orden de presentación, pero es entonces la evaluación del costo de construcción antes de su ejecución, que es lo que vamos a hacer en el proyecto, solo que limitado al costo directo. Ya vamos a ver más adelante qué es un costo directo y qué es un costo indirecto. Pero tome en cuenta que esta herramienta que se llama presupuesto es crucial para nuestros clientes porque es la inversión. A partir de ese presupuesto podemos llegar al concepto de oferta económica, que sería el precio de venta. Entonces, a estos costos de construcción, serían llamados también costos directos de construcción, se le agregan otros costos que se llaman indirectos, más las utilidades esperadas de la empresa constructora, y eso lleva entonces a lo que sería el precio de venta o oferta económica. Tenemos una unidad de estudio que habla sobre los costos, donde vamos a retomar esta conceptualización
para que tengamos claro la diferencia entre precio y costo. Y tengamos claro también el tema de las utilidades esperadas y lo que en realidad va a ser la realidad del proceso constructivo, o sea, pérdidas o ganancias. Paralelamente al presupuesto, nuestros clientes siempre tienen que saber el tiempo. Digamos que el presupuesto es la respuesta al costo, pero el programa de trabajo establece la planificación de las actividades ubicadas en una escala de tiempo o cronograma. Tengo aquí la imagen de un cronograma hecho en diagrama de barras. Y esto lo estudiarán ustedes en su curso de Ingeniería en Construcción 2, por tema de espacios de unidades de estudio. Vamos a concentrarnos en el presupuesto, en la parte de costos directos, y en la siguiente materia ahondarán en los costos indirectos y en los cronogramas. Entonces, decíamos que punto crucial dentro de la formulación de proyectos son los planos, porque ahí se resumen los diseños de las diferentes especialidades y de ahí parten las evaluaciones de costo que nos llevan al presupuesto y las evaluaciones de tiempo que nos llevan al cronograma o programa de trabajo. Entonces, veamos con más detenimiento los tipos de planos. Ya dijimos que lo haremos por especialidad. Habrán planos arquitectónicos, donde se ven plantas y elevaciones. Vistas en planta es una sección horizontal que mira hacia abajo. Es como que agarráramos el edificio y lo cortáramos horizontalmente y vemos hacia abajo. Esa es una planta. Si en vez de cortar horizontalmente cortamos verticalmente y lo vemos de lado, entonces eso se llama una elevación. Plantas y elevaciones. Luego habrán planos de acabados, tanto exteriores como interiores, donde el arquitecto nos diga qué tipo de piso, de cielo, de puerta, de ventana, de pintura, etc. debe llevar la edificación. Habrán cortes y secciones para dar mayor información de lo que ocurre internamente. Cortes en una dirección longitudinal y una transversal, suponiendo que la obra es relativamente rectangular. Cuando la obra tiene diferentes direcciones, bueno, el arquitecto sabrá en qué dirección presentar los cortes. Luego están los planos estructurales, que es el trabajo que surge precisamente de lo que es el diseño estructural. Planos de instalaciones, donde intervienen los ingenieros electricistas, los ingenieros hidrosanitarios, la parte de manejo de datos y cualquier otra instalación que sea requerida. Y luego hay planos cuyo contenido son detalles, pueden ser detalles arquitectónicos de exteriores, detalles estructurales, detalles de instalaciones, detalles de acabado, de lo que fuera necesario para completar los planos. Vamos a ver un ejemplo de planos. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un juego de planos. Tenemos en este caso abierto nuestro programa de AutoCAD. En la sección de proyecto de esta aula virtual les enlazamos a un curso básico de AutoCAD que es totalmente gratuito, en el cual pueden seguir los pasos para descargar la versión estudiantil. Como ven ustedes, acá tengo yo el AutoCAD 2019 versión estudiantil. Entonces hemos abierto un archivo de unos ciertos planos de un proyecto y en este caso encontramos dos hojas de plano. Observen que el juego de planos puede ser tan simple como este o tan complicado como el infinito. Pueden ser 100 hojas de planos, pueden ser 20, pueden ser 10, las que sean. En este ejemplo sencillo tenemos dos hojas de plano donde se han colocado los diferentes tipos de planos. Vemos, por ejemplo, acá está la planta arquitectónica primer nivel, donde se muestran los ambientes: sala, comedor, cocina, baño, dormitorio, oficios, y están indicadas entonces las medidas o cotas entre los diferentes ejes principales. Generalmente los ejes son identificados con letras y números, en este proyecto no están así. La planta arquitectónica segundo nivel muestra la sala familiar, los dormitorios y un baño y un sistema de escaleras. Aquí mismo, como el proyecto es pequeño, se ve que han colocado también la estructura. Aquí está la planta de fundaciones y aquí la planta de entrepisos. Entonces, ¿qué clase de información aparece en los planos estructurales? Una simbología
y unas, digamos, identificaciones de elementos. Por ejemplo, se ve que están las letras C1, Z1, que en alguna parte del plano dirá que Z1 es la zapata Z1, C1 es la columna C1, SF1 será la solera de fundación 1, T será el tensor, N será un nervio. Se ve entonces claramente acá que hay una pared que se une con esta columna C1 y esta otra, en medio hay un nervio. Eso indica que esta será una pared probablemente de mampostería confinada, porque hay nervios y no se ve que haya junta de dilatación entre la columna y la pared. Por lo tanto, es un sistema combinado de columnas con paredes estructurales. Entonces tenemos acá toda la ubicación de los elementos de la parte estructural. En otra parte nos aparecerán los detalles. Una cosa importante cuando estamos en estos planos, en este caso yo estoy en el campo que se llama Model, es que cada color de líneas corresponde a un espesor de lo que se llama plumilla. A la hora de plotear o imprimir este plano, entonces se verían unas líneas más gruesas, otras más delgadas. Esto a veces es difícil visualizarlo en el Model. Habría que convertir este plano a PDF y verlo en PDF, a ver cómo queda la información. También es importante reconocer que los dibujos en AutoCAD muchas veces no son suficientemente claros. Por ejemplo, acá la zapata Z1 está más arriba, la solera SF1 pasaría después, que es esta color amarillo, y la pared, que es rojo, estaría más arriba. Por lo tanto, aquí habrían líneas que no deberían de cruzarse. Por ejemplo, esta Z1, la parte que va abajo de la solera de fundación y la pared, debería de ir punteada. Entonces, ese tipo de cosas a veces molestan para lo que se llama la calidad de línea de los planos, y lo iremos viendo en cada uno de los proyectos cuando ustedes se enfrenten a sus planos que van a ser asignados a cada proyecto. Pues tendremos problemas de interpretación. En ese caso, pues se comunican conmigo para discutirlos. Bien, este es el plano de fundaciones que muestra todo lo que es la cimentación de esta casa. Luego está la planta de entrepisos, donde se ubican unas vigas, B1, B1. Esta línea indica un tipo de losa que no está en esta parte de acá, no está indicada, pero es probablemente una losa de vigueta y bovedilla. Y luego aparecen los nervios que van en la segunda planta. ¿Ok? Como este plano es una combinación de arquitectura y estructura, vemos que también acá está el plano de ubicación. Ahí está la ubicación de este proyecto, aquí en Natural, en una ubicación X. Más abajo, luego regresaremos al logo, encontramos que se han incluido la planta de acabados, primera y segunda planta, y aquí aparece otro tipo de simbología, unos triángulos, unos hexágonos, unos círculos. Entonces, para ello tenemos que remitirnos a este cuadro, donde el arquitecto nos dice qué acabado quiere en paredes, en este triángulo. Por ejemplo, acá dice pared repellada, afinada y pintada. 2 significa revestimiento de azulejo de baño. Y de igual manera los pisos, en este caso en el rombo, en la parte de abajo va un número, 1 o 2, según el piso sea piso cerámico de color o piso cerámico antideslizante. Los acabados del cielo los ha puesto en el mismo rombo, pero en la parte de arriba del rombo. En este caso es un encielado de fibrocemento. Luego están las puertas con un rectángulo y una denominación con la letra P. La puerta P1 tiene un ancho de 1 metro, un alto de 2,10. Son 3 puertas y son puertas metálicas. Claro, aquí faltaría un poco más de descripción, pero bien. Luego las ventanas en círculo, están las medidas, el área, la cantidad, la altura de repisa, que es la parte de abajo de la ventana, y la descripción de la ventana. Entonces lo primero que hacemos es ubicarnos en la simbología que el arquitecto ha establecido, y ya con ello regresamos a la planta. Ya podemos ver entonces acá que este triángulo significa que la pared va repellada, afinada y pintada. El hexágono, la parte de arriba, era el tipo de cielo, que es un cielo de fibrocemento, y la parte de abajo un piso, en este caso un piso de cerámica. Y de esa manera podemos ubicarnos qué acabados, qué tipo de ventana. Aquí hay una ventana B4, o qué tipo de puerta. Aquí hay una puerta P1 con una ventana B2. Y de esa manera podemos interpretar la información. Como ven, no es nada complicado,
solo que necesitamos que esté bien definido qué es qué. Aquí mismo, en la misma hoja, el proyectista nos pone lo que va a ser la zapata Z1, nos da información en planta y en elevación de la zapata, es decir, qué tamaño tiene, qué espesor tiene, qué acero de refuerzo, por ejemplo acá es FIDE media a cada 10 centímetros en ambos sentidos, entonces ya aquí lo podemos ver en elevación. Aquí hay un suelo con piso, etc. De igual manera nos presenta el detalle de una viga visto en sección transversal y en longitudinal, con todos los detalles de armaduría. Esto lo vamos a necesitar para hacer nuestro presupuesto. Aquí está el detalle de losa que les decía, no estaba claramente definido, pero aquí sí. Nos habla que es una losa de vigueta y bovedilla, de acuerdo a una cierta especificación. Aquí está el detalle de las columnas, son columnas de 40 por 40, con 4 varillas número 8 y 4 de 3 cuartos. Y aquí está la solera de fundación, un poquito salida del marco, pero según su objetivo, los planos se pueden dividir de la siguiente manera. Planos generales o de conjunto, cuando presentan una visión general de lo que se va a construir, de manera que se puedan ver la ubicación de las diferentes piezas y las concordancias entre ellas, las delimitaciones, los colindantes, etc. También podemos hablar de planos de construcción, que son los que acabamos de analizar, que es donde se muestran las dimensiones de cada elemento, se muestran vistas en planta, en elevación, se indican detalles, simbología, etcétera, que son los que se utilizan ya para ejecutar la obra, pero muchas veces necesitamos planos más detallados. Estos son los planos de taller. Aquí tengo el ejemplo de un plano de taller de una silla. Esto es lo que conocimos el ciclo pasado como el despiece. Ver cada pieza y cómo se ensambla. Estos planos de taller se pueden aplicar no solamente a mobiliario, sino también a estructuras de concreto. Por ejemplo, la armaduría. Podemos detallar el armado de un nudo de viga columna, utilizando esta metodología para que nuestro obrero, que se llama armador, pues no se pierda y haga el detalle lo más adecuadamente posible. Eso es lo que se llama un plano de taller. Entonces suele ocurrir que en la obra se trabaja con los planos de construcción, pero se van dibujando planos de taller en la obra, tomando ya medidas reales de lo que va ocurriendo, tomando decisiones del proceso constructivo, y esos planos de taller nos servirán luego para consolidar la información bajo el concepto de lo que se llama planos como construido, que es lo que tendríamos que entregarle al propietario, como quien dice, así quedó su obra. Los planos de construcción son el punto de partida del diseño y los planos como construido es el punto de finalización de la obra. Pero también hay planos de montaje. Por ejemplo, es muy frecuente en instalaciones eléctricas y en hidráulicas sanitarias el hacer un dibujo en isométrico para ir viendo por dónde entra cada conducto. Por ejemplo, que aquí hay un tablero con sus derivaciones, los circuitos que llegan a las lámparas, que llegan a los tomacorrientes, a los interruptores, etc. Entonces este plano le sirve al obrero para ir ubicando adecuadamente las cosas y que además no interfieran con otros elementos arquitectónicos o estructurales. En cuanto a la lectura e interpretación de planos, implica interpretar la simbología que el mismo plano nos presenta, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior de visualizar un juego de planos. Importante es conocer a qué escala está dibujado cada elemento y verificarlo, puesto que muchas veces el dibujo puede indicar una escala y al hacer las verificaciones resulta que no es eso y podemos tener errores al calcular cantidades de obras.
conocer las indicaciones del plano para poder intervenir con precisión y oportunidad en campo. Es decir, los planos no solamente nos sirven para calcular presupuesto y programa de trabajo, sino para dirigir la obra. Entonces es importante saberlo interpretar. Luego están las especificaciones técnicas. Esta es una información complementaria a los planos. Contiene la descripción de los elementos o los procesos, contiene requisitos de procedimientos, tipos de equipo aceptables, calidad de los materiales, normativas que lo rigen, criterios de aceptación, formas de pago, conceptos de seguridad ocupacional y de protección al medio ambiente. Estas especificaciones técnicas se complementan o se unen a lo que se llaman términos de referencia, también conocidos como carpeta técnica. Estos son instrumentos contractuales que definen el alcance del servicio, las obligaciones del contratista, la autoridad del supervisor, los plazos de ejecución, las multas por incumplimiento, canales de comunicación, entre otros. Importante diferenciarlo que las especificaciones técnicas son distintos a las carpetas técnicas, aunque muchas veces se unen. La diferencia está en que los términos de referencia, también conocidos como TDR, definen las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio, y las especificaciones técnicas definen las características que tendrá la obra. Es decir, que las especificaciones determinan qué y los TDR indican el cómo. Vamos a ver un ejemplo de unas especificaciones técnicas para darles una ojeada. Veamos un ejemplo de lo que podrían ser especificaciones técnicas. En este caso es una especificación de una construcción de una planta de tratamiento para el Ministerio de Salud. Veamos que en este caso han colocado algunas condiciones generales que podrían ser parte de unos TDR, pero aquí los han puesto dentro de las especificaciones técnicas. Antecedentes, objeto del trabajo, alcance del trabajo, ubicación, descripción del proyecto, horas provisionales, demoliciones, construcción, plazo de ejecución, forma de pago, informes, etcétera, etcétera. Son temas de tipo contractual que generalmente vayan en los TDR, pero que de ninguna manera es excluyente que vayan en especificaciones técnicas. El numeral 2 sí son ya propiamente lo que vamos a entender como especificaciones técnicas en este curso. Hay generalidades, definiciones, abreviaturas, normativa de seguridad, luego viene la descripción de las obras. Obras civiles tiene terracería, escapote, excavación, relleno con material de banco de préstamo, es decir, material de fuera de la obra. Y aquí se describe qué va a ser ese material selecto, su ejecución, cómo va a ser el relleno compactado, medición y forma de pago. Del concreto, definen concreto estructural, sus materiales, concreto para elementos no estructurales, medición y forma de pago. Y así van describiendo para acero, morteros, mampostería, repellos y afinados, la parte de electricidad, toda la parte de descripción del sistema eléctrico, la parte hidromecánica, hay unos componentes de desinfección y parte biológica, puesto que esto es una planta de tratamiento, medición de caudales. Luego el proyecto incluye el adiestramiento, se incluyen garantías, programa de mantenimiento, etc. Echémosle una ojeada entonces, ese es el índice, no vamos a leerlo todo, que no es nuestro interés en este momento entrar a esta licitación, pero me interesa que ustedes vean que es un documento bien completo y complementario a lo que son los planos. Tomemos un caso en particular, un caso que a ustedes les guste, concreto por ejemplo. Página 27, vamos a ver qué nos dice la especificación sobre el concreto. Entonces, esta es parte de lo que usamos en obra para irnos guiando, pero también sirve para la parte de presupuesto. En cuanto al planeamiento ya de la etapa de ejecución, es decir, no es la formulación es cuando a partir de las necesidades de infraestructura llegamos a un juego de planos, los aprobamos, sacamos presupuesto, programa de trabajo y planteamos términos de referencia, especificaciones, etc.
Pero cuando ya estamos en la ejecución, como quien dice, ya nos contrataron, o ya tenemos el dinero para el financiamiento bancario, según el caso, entonces entra el problema de cómo organizar la ejecución. Para ello, la mejor forma es definir el alcance a través de lo que vamos a llamar como entregables. Esta es una terminología de administración de proyectos, pero que conviene tomarla desde ahora para cuando estudiemos esa parte del área de la gestión de proyectos. Las entregables se definen de una manera ordenada a través de una estructura desglosada del trabajo, también conocida como EDT. Con esta estructura desglosada del trabajo podemos establecer una línea base del costo y el tiempo que no necesariamente son iguales al presupuesto y cronograma de la fase de formulación. ¿Por qué? Porque muchas veces la fase de formulación se ha hecho bajo la óptica del propietario y esta línea base del costo y el tiempo está hecha desde el punto de vista de la empresa constructora. También puede darse el caso que en una licitación preparemos a la carrera un presupuesto y un cronograma y ahora cuando ya ganamos el contrato, pues vamos a trabajarlo con más detalle como línea base de nuestro trabajo ya de ejecución. Con base en esos parámetros de tiempo y costo se establecen procesos de control. Y los controles esenciales, aunque hay muchos más, están relacionados con tiempo, costo, calidad y alcance. En cuanto a tiempo, estaríamos hablando de verificar el avance físico versus el cronograma, es decir, los valores planeados con respecto a los valores ejecutados. Eso nos permitirá ir determinando durante la ejecución si vamos bien o mal en cuanto al tiempo. De igual manera, el control de costos reales versus el presupuesto. Recuerden que presupuesto significa elaborarlo previamente. Aquí estamos hablando de costos reales, lo que de verdad costó. Puede ser que en su presupuesto usted hubiese llegado a un costo unitario de $300 el metro cúbico de un concreto, por ejemplo en una cimentación, pero que el costo real le esté dando 350. Eso significa que usted está perdiendo $50 por metro cúbico. Y ojo, que no puede ir donde el propietario a decirle, mire, reconózcame $50 más porque estoy perdiendo dinero. No. Pero también puede ser a la inversa, que su costo real sea de $250 por metro cúbico contra 300 presupuestado. Esto significa que tiene una ganancia adicional de $50 por metro cúbico. Tampoco vamos a ir donde el propietario a decirle, señor propietario, le devuelvo $50 por metro cúbico porque estoy saliendo con costos más bajos. Esto podría darse única y exclusivamente en un contrato por administración, donde usted como contratista solo cobra un porcentaje sobre los costos y no está tomando riesgos sobre el presupuesto. Luego está el control de calidad. Ya hemos estudiado en el curso de materiales de construcción que hay formas de controlar la calidad de los materiales estructurales. Pero acá hablaríamos de calidad, no solamente de materiales, sino de mano de obra y del proyecto mismo. Es decir, que también estamos manejando los planes de dirección de la obra. Y por último, el control del alcance. Es bien importante controlar los cambios en el proyecto. Habrán cambios que se generan por infortunios o cambios de condiciones de la obra donde entrarían en juego lo que se llaman órdenes de cambio, o si fuese una situación por fuerza mayor, pues entrarían los seguros de las pólizas de todo riesgo de construcción. Pero también pueden darse casos donde el propietario pida un cambio. Entonces, el cambio en el proyecto debe controlarse en tanto y en cuanto el alcance afecta el tiempo y el costo. Póngase un caso bien sencillo. El presupuesto está basado en unos planos que decían que el piso era de cerámica nacional de $5 metro cuadrado. Pero el propietario quiere colocar una cerámica italiana de $50 metro cuadrado. Entonces usted como contratista no puede aceptar el cambio si no se le reconoce un incremento en costo y a lo mejor un incremento en tiempo. Eso es lo que se llama entonces el control de cambios en el proyecto. Profundicemos en el concepto de entregable, porque va a ser clave para amarrar la parte de ingeniería de construcción con la parte de administración de proyectos. El término entregable en la gestión de proyectos
describe un objeto tangible o intangible como resultado del proyecto destinado a un cliente, ya sea interno o externo a la organización. Por ejemplo, un presupuesto podría ser considerado un entregable. Unos planos como construido también son un entregable. Por ejemplo, la figura que está acá arriba. Documentos. Esos son entregables. Pero también una columna construida de concreto reforzado es un entregable. Entonces el concepto de entregable vincula productos, pero también vincula algún tipo de intangible. En construcción, un entregable entonces puede ser un documento, un elemento o un proceso constructivo. En la etapa de formulación, un entregable pueden ser los planos. En la etapa de ejecución, un entregable puede ser las columnas del primer piso construidas o el proceso de compactación. En la administración del proyecto, un entregable puede ser la elaboración de un programa de trabajo. Es decir, es amplio el concepto. Ese entregable se ordena a través del EDT o estructura desglosada del trabajo, que en inglés se conoce como WBS, Work Breakdown Structure, y ahí tengo un pequeño errorcito, es WBS, cuyo propósito es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto según lo declarado en la documentación. El contenido es una estructura de presentación simple, organizada, establecida en función de entregables o productos de trabajo. Y aquí viene la clave del asunto. Los entregables se organizan a través de lo que se llaman paquetes de trabajo, y los paquetes de trabajo contienen actividades. Imagínense que un entregable fuera cimentaciones de una obra. Habrían diferentes paquetes de trabajo, como por ejemplo, excavación para cimentaciones, construcción de, por ejemplo, zapatas aisladas, construcción de tensores, construcción de soleras de fundación, y para cada uno de ellos habrían actividades. Por ejemplo, construcción de zapatas tendría actividades como preparación de armaduría, preparación de moldes si fuera necesario, fabricación y colocación de concreto, etc. Entonces es una forma de organizar mentalmente todo el trabajo. Entonces, lo que ocurre es que a partir de esa organización de entregables, paquetes de trabajo y actividades, podemos hacer una asignación de recursos. En otras palabras, para poder yo saber qué materiales comprar, qué obreros contratar, qué equipo alquilar, necesito saber qué actividades voy a realizar, y para saber qué actividades voy a realizar necesito saber qué trabajos se van a hacer correspondientes a cada uno de los entregables. Entonces ya, una vez visualizada la asignación de recursos, podemos asignar tiempo y podemos asignar costo a estos recursos, de manera que con el tiempo llego al programa de trabajo y con el costo llego a un presupuesto organizado en partidas. Y aquí viene un concepto importante para este curso. Las partidas van a ser agrupaciones de entregables, casi siempre asociados a productos o a procesos. Voy a poner de nuevo el caso de cimentación. Puede ser que yo defina una partida que se llame estructuras de concreto, reforzado por supuesto. Entonces voy a hacer una subpartida que se llame estructuras de cimentación, y en esas estructuras de cimentación yo establezca paquetes de trabajo donde uno sea zapata Z1, por ejemplo, solera de fundación SDF1, etc. Entonces esta estructura de presupuesto es el que me va a guiar para luego poder hacer las valoraciones de cantidades y de costos para llegar a un monto, que es lo que vamos a hacer precisamente en el proyecto de esta materia. A manera de ejemplo, un EDT. El EDT se puede armar usando mapas mentales. Por ejemplo, acá, este es parte de una urbanización que se llama módulo 5, o sea, no importa el nombre, y hay diferentes paquetes de trabajo, más bien entregables, como la senda 7, la senda 6, el Boulevard Oriente, y cada una de estas entregables se subdivide en paquetes de trabajo.
Vea, por ejemplo, paquete de trabajo terracería masiva, tubería de agua lluvias, tubería de agua negra, tubería de agua potable, cordones y cunetas, suelo cemento, acometidas eléctricas, colocación de concreto para área de rodadura, o sea, pavimentos, ductería eléctrica, aceras. Y cada uno de estos paquetes de trabajo podríamos ampliarlo a diferentes actividades y de ahí ya podríamos llegar a costo y a tiempo. Entonces son metodologías para hacer estos EDT, que de hecho lo vamos a hacer en nuestro proyecto a partir de un listado de referencia, una plantilla que esté establecida en las indicaciones de precisamente del proyecto. Otra forma de hacerlo es usando una hoja de Excel. De hecho, esta es la que voy a recomendarles, donde se puede ir definiendo el EDT en función de entregables, paquetes de trabajo, en este caso negrita, y actividades, en este caso normal. Este es un ejemplo de un proyecto de escuela, por ejemplo. Bien, con esto